Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Hola, muy buenas y bienvenidos otro día más a este podcast de Ecos de la Historia, siempre analizando diferentes episodios de la historia, así como también de la geopolítica. Y hoy aprovechando ya que nos volvemos a reincorporar, ¿no?, en el ritmo del día a día, en estos inicios de septiembre, os traemos un episodio muy especial. Y es que, como podéis ver a mano izquierda, tengo al escritor, historiador y antropólogo Nicolás Cortés. Un placer, Nicolás. Un placer también por mí. El cual, bueno, pues hoy analizará un tema que yo creo que os parecerá muy interesante a toda la audiencia, como es el del esoterismo nazi. Aprovechamos también para recomendaros este libro que escribió Nicolás, en el cual, bueno, pues desentraña, ¿no?, y profundiza en algunas de las diferentes temáticas que analizaremos hoy en este podcast y que os dejamos en la descripción de este vídeo a través de un link por si os interesa y queréis, pues, haceros con esta adquisición. Y dicho esto, Nicolás, vamos a hablar del tema del esoterismo nazi. Siempre, ¿no?, cuando se habla del Tercer Reich, es, yo diría que indudable, que es un tema que genera mucho interés, ya que el Tercer Reich siempre tuvo ese punto, ¿no?, de idealismo alemán, de vinculación con el mundo esotérico, con el mundo religioso, con el mundo mágico. Dinos, ¿por qué ese interés, no solo en el pensamiento de Hitler, sino también de sus acólitos, esa atracción por el tema mágico, el tema esotérico? ¿De dónde surge? Bueno, antes que nada agradecerte esta ocasión de explicar un tema del que se ha escrito tanto, pero del que tristemente, y haces bien en hacerme esta pregunta, tristemente pues se ha frivolizado excesivamente. Muchos libros, digamos, de esoterismo o de pseudociencia, pero pocas profundizaciones en la realidad. El esoterismo en el nazismo no fue una anécdota, fue una doctrina. Desde el tema de la raza aria, desde todo el imaginario que tenían de mundos míticos, pues eso equivalía, evidentemente, a una doctrina. Era la doctrina, igual que, por ejemplo, para el franquismo, el nacionalcatolicismo lo era. Por tanto, ninguna broma con esto, porque era en lo que creían. Yo creo que la mejor manera de acercarse a una etapa política o una etapa histórica es saber qué pensaban. No olvidemos una cosa, ese tiempo de delirio que fue el nazismo, tanto en lo político, en lo militar, como también en la ideología, pues se producía en el país más, con más alfabetización, perdón, del mundo en la época y con la primera potencia tecnológica. Observemos que es curioso, muchas veces cuando hablamos de países, políticas, conflictos, es que es un país poco alfabetizado, con poca educación, es un país tecnológicamente. Alemania, en Sí. esa década, en la década de los 30, él era el país tecnológicamente más avanzado del mundo y donde había más gente con una formación y que sabía leer y escribir, cosa anecdótica a principios. Uno de los países, ¿no?, a nivel científico más avanzados. En Sin efecto. embargo, vemos, Y sin ¿no?, embargo, cómo... observamos ese afán por asaltar la razón, ese afán por un pensamiento absolutamente distorsionador y una chapuza también ideológica. Viene de lejos porque el idealismo alemán, el romanticismo alemán, también Nietzsche, también muchos filósofos, Schopenhauer de la época del siglo XIX, habían creado un modelo de irracionalismo, de nacionalismo también, que eso puso pues podemos decir, una alfombra para que pasaran un montón de teorías absolutamente enloquecidas. Digo más, incluso filósofos del siglo XX, vinculados en este caso al nazismo, aunque luego parezca que se difuminaba, ¿no?, como Martin Heidegger, estaba influenciado por ese irracionalismo. Luego no te extraña que al final abracen teorías tan enloquecidas como las que ahora comentaré. Muy interesante lo que nos comentas, ¿no?, sobre la raza aria. ¿Se vinculó podríamos decir, esa creencia absoluta en la raza aria, se entroncó con algún tipo de pensamiento mágico sobre cuáles podían ser sus orígenes, de dónde habían surgido? Naturalmente, Álvaro, la raza aria solo se sostenía, primero, era una teoría filológica.
Era el origen de una determinada rama de idiomas. Eso lo han estudiado mucho en el siglo XIX, desde el idioma que se habla, los idiomas más habituales que se hablan en la India, hasta los idiomas occidentales, pues tenían una misma raíz, que eso ya está bastante teorizado y explicado. Sin embargo, a partir de ahí, y a partir sobre todo de ese idealismo y de ese nacionalismo alemán de principios del siglo XIX, pues se crea una especie de modelo que ya no es ni filológico, ya no es ni romántico, sino que es, o se intenta que sea, absolutamente científico y biológico. Aquí hay que citar a un tipo que se llamaba Ernest Haeckel. En 1899 publica un libro que se llama Los enigmas del universo, que lo que hace es adaptar el darwinismo, la teoría darwiniana de las especies, al fenómeno ario. Vale. De manera que va situando animales, va situando esa evolución, va situando la morfología de las diferentes especies, pasa por los infrahombres, los famosos Undermenschen, creo que lo pronunciaré bien, y por encima, como si fuese otra especie, por encima del resto de seres humanos y de nuestra especie, sitúa a la raza aria, desde un punto de vista absolutamente biológico. Luego hay otra, digamos, rama, que es la rama más absolutamente esotérica o desquiciada, que es lo que ya consideran que los arios pues, habían tenido una diferencia de origen. Incluso hay una teoría, que es la teoría de la paspermia, que dice que la vida en la Tierra pues, llegó procedente de los astros o de algún meteorito. Pues había algunos científicos, Ernest Horbiger, el creador de la cosmología glacial, su libro de 1913, donde afirma, y algunos de sus acólitos, que los embriones de la raza aria llegaron desde el espacio. Eso, imagínense ustedes que entronca mucho con las teorías de alguno del fenómeno ovni La geología y también, la ¿no? cienciología también. Superman también. Superman también. Dos líneas, una que pretendía ser darwinista, biológica y científica, Haeckel, y otra más desquiciada, Horbiger y sus chicos, que pretendían también que el origen fuese un origen absolutamente mítico y divino, podríamos decir. Y siempre ¿no? Se intentó situar esos orígenes de la raza aria en diferentes reinos imaginarios. ¿No? Se hablaba, por ejemplo, del tema de Atlántida, ¿no? de Thule. ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? Bueno, sobre eso, desde hablar de la sociedad Thule, que se constituye en 1918, von Sebondehorst, un tipo que gente que entroncaban más con los místicos espiritistas de finales del siglo XIX, estoy hablando de Madame Blavatsky, más que con teóricos ideológicos. Observemos que todo esto se cuece a principios del siglo XX, aunque ya estaba a punto de ebullición en el XIX, pero claro, a principios del siglo XX teníamos en Europa pues los marxismos, teníamos fascismos que eran más sociales, teníamos muchas ideas políticas, cada una con su ralea, pero más o menos, digamos, racionales en el sentido de lo que pretendían cambiar la sociedad. Y luego tenemos todo digamos, grupos o grupúsculos que fueron la base teórica del nazismo. A lo que tú te referías muy acertadamente. A ver, claro, una vez idealizas la raza, tienes que idealizar un punto común, un punto de origen, ¿no? Unos lo situaban en Oriente, ¿no? Y otros lo situaban no olvidemos que esto es uno de los elementos, digamos, troncales del pensamiento occidental, que sería el mito de la Atlántida. Y el mito de la Atlántida, pues ya estaba en el Timeo de Platón. Sí, Por tanto, vemos escritos sobre su existencia. En efecto, ahí hay más que base filosófico-literaria, podemos decir literaria. Ahí se mezclan ambas cosas. La Atlántida como un lugar perfecto, un lugar donde no sabían ubicar, algunos lo ubicaban en mitad del Atlántico, los teóricos nazis también. Bien, Edmund Keith, uno de los padres y de los fundadores de todas estas historias esotéricas nazis, pues realiza un viaje a Tiwanaku, a Bolivia, donde después de ver la Puerta del Sol y todos los restos de esa civilización, pues afirma, después de ver las inscripciones en piedra, que ahí es donde estaba el origen de la gran ciudad de los Atlantes. Otros aprovechan el mito de Thule, que Thule era como una especie de reino mágico que tenían los nórdicos, los vikings, que lo ubican en la zona de Islandia o Groenlandia,
y crean una especie de mixto entre la Atlántida, que debía estar hacia el norte del Atlántico, y Thule. Por tanto, hay un intento ahí de torcer la realidad. Como justificación, ¿no? De dónde provenimos, dentro de esa base, como tú decías, más de darwinismo, más que intentaba, tenía una base más científica y no tanto de, pues nosotros venimos del espacio exterior, ¿no? Pero imagínate, Álvaro, el enloquecimiento de determinados términos de esta gente. Ellos consideraban, los científicos, los darwinistas, que el resto de las especies humanas, que solo hay una, que es el Homo sapiens, pues estábamos por aquí y que ellos, como arios, provenían de otro foco, como si fuesen otro tipo de especie. Por tanto, la locura estaba suficientemente entroncada. Y un elemento, yo tuve la oportunidad de estar hace algunos años en Tiwanaku. Ahí hay un museo, no excesivamente bien cuidado, pero en Bolivia, en esa situación, pues había momias como todas las momias, tratadas y cuidadas para que aguantaran mucho tiempo, y algunos de los científicos o de la gente que nos explicaba nos decía que, bueno, que es posible que el origen de Tiwanaku no solo estuviera entre los grupos americanos amerindios, sino que podía venir de otros lugares situados en las estrellas. Eso nos lo decía una guía. Ya. Una guía. Y luego, además, que yo es cuando ya me desmoroné, aquí vinieron científicos alemanes hace un tiempo para decir que estos orígenes venían de grandes razas de otros lugares. Claro, cuando en muchos sitios se interioriza buena parte del esoterismo nazi, sabes que algo está ocurriendo, algo huele a podrido en Dinamarca, sabes como que ha decía el tenido clásico. mayor arraigo del que se cree. Eso es mayor arraigo. Ya no solo en el mundo del cine, ¿no? A través de películas como Indiana Jones, sino que vemos cómo hay culturas que en la actualidad aún se creen esos orígenes, ¿no? Pues fuera incluso del propio planeta Tierra. Bueno, todo muy peculiar, desde luego. Y nos has comentado un poco de la sociedad Thule. Me gustaría preguntarte qué más instituciones teorizaron sobre este esoterismo, así como también cuáles llevaron esa teoría a la práctica. Coméntanos un poco cómo se estructuraba ese Tercer Reich en cuanto a la cuestión mágica esotérica. Primero, Álvaro, un apunte. Muchas veces pensamos que el nazismo, el régimen nazi a partir de 1933, pues era algo como muy prusiano, muy ordenado, El sistema puramente administrativo y militar, la Wehrmacht, pues funcionaban, pues como siempre han funcionado los alemanes, muy ordenados, muy estructurados. Tenía aquí una pequeña nota que no resulta menos que curiosa, que aún todavía desde el Ministerio alemán están pagando pensiones a miembros de las SS. Hay como 537 miembros de las SS en Polonia y un señor holandés que se llama Theo Zell, que todavía cobra la pensión de las SS. Por tanto, imagínense ustedes un sistema absolutamente estructurado, como es el prusiano, la Wehrmacht, todo muy informal. Y luego vienen estos chicos que nos ocupan, que son los nazis, que había un absoluto desgobierno en el sentido de estructura. Primero tienen una estructura paramilitar, que son las SA, Ernst Röhm, que después de la noche de los cuchillos largos no triunfa excesivamente. No triunfaron excesivamente, sobre todo los que fusilaron. Acaba siendo completamente desplazado, incluso el propio Ernest Röhm ejecutado. Hombre de máxima confianza de Hitler, que Hitler no hubiese llegado a nada sin él, pero bueno. Y luego ese empuje, esa nueva creación de las SS, más una rama político-ideológica, y luego que tuvo el papel aberrante de los campos de exterminio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que claro, ahí había un poco de desconcierto. Y entonces aparece, habían mencionado lo de la Sociedad Thule en 1918, un pensamiento muy esotérico, pensamiento nórdico, intento siempre en el nazismo de suplantación del cristianismo, de eliminación de lo que es el pensamiento o la ética cristiana. Y fíjense ustedes, muy interesantes las fechas en estos casos. 1933 irrumpe el nazismo con una mayoría, digamos, una mayoría simple en el Parlamento. A partir del 34 se constituyen como una dictadura y precisamente en 1934 crean una estructura, una organización que se llama Ahnenerbe, herencia ancestral, que tiene como objetivo toda la parte ideológica de búsqueda de los orígenes arios,
de búsqueda, por ejemplo, de objetos mágicos, de búsqueda, por ejemplo, de todo lo que serían las raíces del pensamiento alemán y de justificación ideológica. Por tanto, le dan mucha importancia a todos estos temas porque es su ideología. Y para ellos todo el pensamiento nórdico sería, pues, insisto en la comparación, como para Franco el catolicismo o como para un norteamericano su constitución y el liberalismo como elemento clave. Como la religión auténtica. Ahí está. Son los organismos que esta gente crea. Luego hay algunos personajes como Carl Willigut, que crea otro organismo, crea un auténtico batallón, lo ascienden a comandante, y él es el que se dedica a esta búsqueda formal, aparte de asesorar al Führer y a su círculo sobre temas astrológicos y temas también que tenían que ver con estrategia militar. Imaginen ustedes que la estrategia militar está en manos de unos brujos y de un señor como Hitler, que en los últimos años era directamente un adicto a los diferentes tranquilizantes y a las diferentes anfetaminas que creaban los alemanes. Explica muchas cosas. Explica muchas cosas, pero no olvidemos que enfrente, en la batalla de Inglaterra, está datado y escrito por gente nada sospechosa de estar en revistas místicas, como gente como Anthony Beevor, pues tenían pensadores que orientaban en función de la astrología pues determinadas ataques o estrategias o defensas, en el caso de la batalla de Inglaterra, que se producirían. Vemos que lo supersticioso está bastante generalizado en ese siglo XX. Yo creo que bastante. Y no olvidemos un papel que luego, si quieren, me referiré, que es un papel de una institución, como es el Centro Arqueológico Nacional, estamos hablando de España, y de su director en ese momento, el señor arqueólogo Santolaya, que, bueno, que colaboró íntimamente con Hitler, que antes, se me olvidó comentarlo, situaba el resto de la Atlántida entre Canarias, entre Gran Canaria y Tenerife, en fin, que la cosa va más a medida que rascamos. Mira, interesante lo que me dices, porque aprovechando ya que nos empiezas a introducir, ¿no?, España, ese papel que empieza a tener dentro de incluso ese mundo mágico nazi, cuéntanos la presencia de Himmler, de ese líder de las SS en España. Muchas veces ha hablado de su visita en Montserrat, aquí en Cataluña, pero también visitó otros emplazamientos, ¿no? Así como también esa visita, ¿a qué obedecía? Cuéntanos un poco. Álvaro, me haces la pregunta del millón. El famoso viaje o visita de Heinrich Himmler a Montserrat ha creado desde novelas, estudios, pero yo creo que lo que hay que quitar sobre todo es el grano de la paja y decir exactamente qué vino a hacer este buen señor a España en octubre de 1940. Primera cosa es que él llegó por San Sebastián, en una entrada de tren habitual, y a partir de ahí, pues hizo la visita institucional a Madrid, la visita formal que tenía que hacer, era el segundo del Tercer Reich. Bueno, un segundo disputado. Bueno, bastante disputado. Entre Goebbels, Goering por ahí, pero un segundo que muy cercano a Hitler. Se perfilaba, desde luego. Y luego, a partir de ahí, ya digamos que hizo su visita social, visitó a la abuela, y cuando ya ha visitado a la abuela y ya hizo la visita social, pues entonces se dedica a ver lo que él quería y le interesaba. Primera visita, Toledo. Segunda visita, Barcelona. Toledo. Coméntanos, porque Toledo. nunca se ha hablado mucho de Toledo. ¿Por qué Toledo? ¿Le interesaban las pinturas de Greco? No especialmente. Toledo lo visita porque, entre ellos Santa Olalla, desde el Centro Arqueológico Nacional, ya le habían comunicado formalmente que había muchos restos visigóticos en Toledo, evidentemente era la capital visigótica, y que eso, él teorizaba que la invasión y la presencia de los visigodos, de los bárbaros de la época de la Alta Edad Media, pues eran razas arias, razas nórdicas, y que vinieron un poco a civilizar, abro y cierro comillas, España. Por tanto, tenía mucho interés en esa visita a Toledo para ver el emplazamiento, digamos, de sus arios y sus nórdicos. Recordemos, ¿no?, que el origen de los godos se encontraba en las zonas de Noruega, ¿no?, todo lo que sería ese mundo, pues, nórdico, evidentemente. En efecto, ahí se produce un movimiento, sí, digamos, una migración hacia el sur, ¿no?, que acaba migratorio, agricultor y militar, pues como tienen los pueblos bantúes en África. Y nadie ha convertido a los pueblos bantúes en una especie de arios, ¿no? Sí. Por tanto, estas migraciones
digamos que son habituales. Y apasionan a Hitler. Y apasionan a Hitler. Tanto apasionan que buena parte de esos restos arqueológicos todavía están en universidades alemanas, porque los cedió de manera generosa Santa Olalla, con todos los permisos del régimen. Y ya la devolución. Y las devoluciones en Alemania y en Inglaterra y en Francia de lo que es el patrimonio, sino que se lo digan a los egipcios, es un poco complicado. Sí. Pero bueno, se demora más de la cuenta. Que sepamos que aquí no fueron capturadas, sino que generosamente el régimen franquista, en aras de mirar su glorioso pasado, pues la cedieron inmediatamente. Por tanto, primera ubicación, la ubicación directamente, vamos a buscar a los visigodos, vamos a buscar a los bárbaros y a los nórdicos que civilizaron Hispania en la época. Primer round. Segundo tema, la visita a Barcelona. La visita a Barcelona, lo primero que hay que decir es que una de las capitales de Reich en Europa, o las que más cariño le tenían, precisamente era Barcelona. Y yo creo que era un cariño mutuo. Después de destrozar la ciudad y de despoblarla de todo, de democracia y de todo, pues se convierte en una de los enclaves preferidos por los nazis. La revista Signal, que todavía la podemos encontrar perdida en algunos de los mercadillos de Barcelona, era una revista que se editaba en Barcelona. Era una revista de propaganda nazi, muy bellamente editada para la época, con muchas fotos, para la época muy importante. Era una revista editada en Barcelona. El colegio en la calle Moyà, el colegio alemán, prácticamente la élite estaba estudiando ahí, y por tanto... Figuras como el propio Jordi Pujol. Como Jordi Pujol, era pequeñito, bueno, más pequeñito. Pero escolarizado allí. Escolarizado allá. Sitios de copas como el Otto Luch, el Sándor, la Jungla, que eran sitios de copas en los años 40. Imagínense quién podía acceder a esos sitios de copas. Desde luego no los trabajadores y la gente más claro. Pues eran sitios donde estaban determinadas élites de los nazis que estaban emplazados aquí. El Banco de Alemania estaba en mitad de la Plaza Cataluña. Sitio emblemático. Teníamos jefe propio de la Gestapo en Barcelona, estaba ubicado en la Bonanova, Ernest James. Desde ahí dirigía y codirigía un sistema de espionaje en todo lo que era el sur de Europa. Y no olvidemos el famoso emplazamiento de lo que era un punto de avituallamiento para submarinos nazis, que lo tenemos aquí bastante cerca, en el Prat. En el Prat. Por tanto, Barcelona era un sitio, digamos, bastante querido. Y hay un elemento fundamental. En el Palau de la Música Catalana se celebraba siempre, creo que era para abril, el cumpleaños de Hitler. Se fue celebrando con todas las élites, no solo alemanas, sino de la alta burguesía barcelonesa, se fue celebrando hasta el 43. En el 43 yo creo que alguien empezó a oler a chamusquina y dijo... Empezó a virar. Si eso ya no lo celebramos mucho más. En ese emplazamiento, en ese lugar, tenemos a Himmler, que hace una visita a todas las autoridades. Hay una bonita foto en el Parlamento, lo que es ahora el Parlamento, con las esvásticas nazis que hicieron una pequeña recepción, y saluda y ve a todo el mundo. Pero él tenía una especial obsesión. Una vez se sitúa y se ubica y lleva a cabo esas relaciones, ¿no? Diplomáticas, se deja querer también por esa comunidad abiertamente filonazi que nos has dicho. Se deja mucho querer y monta sus pequeñas fiestecitas en el Ritz, que es donde se hospedaba, pues sale directamente para Montserrat, a la abadía. Y entonces ahí había solamente dos monjes, que es Andreu Ripoll, que hablaba alemán, y Marta Chanera. Pues estos son los que hacen de guía. El hombre no se cortó. Fue directamente, ¿dónde está el Graal? Claro, el señor Andreu Ripoll y el resto dirían, bueno, eso es una figura mítica que no sabemos absolutamente nada. Él se justifica, dice desde que había una canción tradicional catalana que hablaba de la font de la vida. Por tanto, fuente de la vida, ¿no? El Grial es una fuente de la vida. Según otros teóricos nazis como Otto Rahn, era como una especie de joya mística, pero en cualquiera de los casos él puso la directa a ver dónde estaba ubicado. Y sí que tenían muy claro los nazis y todo este grupo de esoteristas que el Grial debe existir. Supongo que la copa debe existir, no lo sé. Debía estar en el arco mediterráneo. Por tanto, desde Valencia, para entenderlo desde Murcia, el arco mediterráneo, hasta una parte de Italia. Que ahí José de Arimatea, cuando se trajo desde la danza de Longinos hasta el Grial, teóricamente, pues lo situó en esta parte. Él iba directo. Lo que vio allí, pues era una parte del Museo Egipcio, pinturas, lo miró todo.
y al ver que no había lo que buscaba, pues se ve que se mosqueó bastante y Andreu Ripoll, que no escribió mucho a detalle estos temas, hay más literatura que realidad de la visita, pues parece que se disculpó y dijo que bueno, que aquí no se venía, esto era un lugar de fe, no de encontrar objetos míticos o extraños. Podríamos decir que triunfó menos que la reunión entre Franco y Hitler en Hendaya. Se fueron de vacío los Por dos. ahí fue la cosa. Pero, y menos agradable, porque se ve que Himmler no tenía fair play, que No tenía, tenía ese saber estar, ¿no? Ese humor. no era así. Hay detalles Mm. que añaden todavía más jugo a todos estos temas. El maletín de Hitler, uno de los maletines que en teoría debía tener alguna documentación, desapareció en Lotterrich. Lotterrich, 1940, pues no es que hubiese ahí presencia de No. cosas extrañas, pero desde luego lo importante, Álvaro, y eso es fundamental, es que después de hacer la visita, paso por San Sebastián, visito a las autoridades en Madrid, 2 puntos clave. En octubre de 1940, recordemos que en septiembre se acababa, bueno, un año antes, ya se había proclamado, ya se había iniciado la Segunda Guerra Mundial. En 1940, en vez de preocuparse de otros temas, uno de los Reichsführer más importantes de Alemania visita Toledo para ver el origen mítico, nórdico y visigodo de España y visita Montserrat en busca del Santo Grial. Por tanto, vemos ahí el baremo y el interés que despertaba a todos estos señores el tema mítico y esotérico. Resulta curioso que nos has hablado, ¿no? Como esa religión nórdica es la que desde el Tercer Reich se reivindica, pero sin embargo después existe esa obsesión por la búsqueda del Santo Grial, ¿no? La lanza de Longinos, también has dicho. ¿Por qué? Porque al final, pese a renunciar al cristianismo en pos del paganismo nórdico, al final también se intentan incluir esos elementos cristianos. Siempre cuando eso parece ser que los antropólogos y los psicólogos lo tienen más estudiado que uno modestamente. Parece ser que las religiones, igual que las ideas, pues son reciclan mucho, reciclan mucho. Igual, por ejemplo, que cuando el cristianismo entra en Europa, pues elementos mágicos como el árbol de Navidad o determinadas cruces celtas, todo eso el cristianismo lo recicló. Pues, ¿qué ocurre? El Führer y sus chicos, pues el nazismo lo que hace también es reciclar, o este pensamiento nacionalsocialista, lo que hace es reciclar elementos del cristianismo. También debemos recordar, ¿no? Que buena parte de la población del Tercer Reich es cristiana, o sea, es cristiana protestante, ¿no? Y por lo tanto también se trata de incluirlos a ellos dentro de ese juego ideológico y religioso. Pero sobre todo apropiándose de los símbolos. Tú te apropias de los símbolos y los conviertes en otra cosa. Media Alemania es puritanos, podemos decir protestantes. Bueno, se cree el protestantismo ahí. Sí, otra es más católica. Y el sur es católica, incluyendo Austria, que ellos la consideraban que formaba parte del espacio vital fundamental. Pero el Grial, ¿qué ocurre? El Grial, de ser esa copa mítica de la última cena, esa copa de Jesús, esa copa que José de Arimatea, como antes decía, se trajo por aquí, el Grial se convierte ya en un símbolo que va más allá del cristianismo y explico cómo. 1915, un libro que se llama El Gran Retorno, Charles Walter Steinby Williams, británico. ¿Qué hace? Convertir el Grial como una especie ya no de búsqueda mítica o más que mítica, religiosa, sino convertir el Grial en una especie de elemento de la lucha entre el bien y el mal. Él sitúa el bien, el Grial, Occidente, el orden occidental y el mal en Agartha. Agartha es una especie de nombre extraño para Oriente. Todo lo que viene de Oriente es malo. Fijémonos en la dicotomía. Todo lo que viene de Oriente es malo y nosotros con el Grial desde Occidente lo defendemos. Otto Rahn coge todos esos elementos que ya estaban en el ambiente. En el siglo XIX, no olvidemos que Parsifal, Wagner y todos los grandes teóricos nacionales alemanes, pues el Grial lo convierte en una especie de figura, pero ahí ya es cristiana todavía. Pero entonces Otto Rahn lo que hace es decir, no, el Grial no es solo una copa, sino que es una especie de joya de la religión tradicional e histórica de los arios, que era el modelo cátaro, o sea, un maniqueísmo entre el bien y el mal, y entonces mezcla el catarismo, mezcla diferentes corrientes primigenias del cristianismo, y todo eso lo suma a la teoría aria y la teoría de pensamiento aria.
Y ahí tenemos directamente un modelo ya teórico. El grial se convierte en un instrumento de lucha contra el mal, que para ellos el mal es el cristianismo, configurado como la Inquisición. El mal es todos los europeos que no aceptan el nazismo, y evidentemente el bien está en los arios, en los puros. Claro, imagino también que el cristianismo visto como algo con una clara influencia hebrea, ¿no? Algo que Eso se es un, debía eso es un rechazar elemento, abiertamente. eso es un elemento muy interesante que aportas. Claro, el Mm, cristianismo es igual claro, bueno, tiene esas raíces, es bueno, podemos decir que es prácticamente una podemos decir que es escisión. una decisión del judaísmo, Mm, pero claro, eso ya era intolerable para algunos de estos señores. ¿Qué ocurre? A partir de ese momento, este esoterista Otto Rank, mm, no confundir con Otto Rank con una K, que era un maestro del psicoanálisis. Otto Rank lo que hace es, le llamaban le han llamado el Indiana Jones del Tercer Reich, porque se dedicó a curioso. buscar en el Pirineo, se dedicó a buscar restos en el sur de Francia, cátaros, pero sobre todo teorizó un modelo, que era un modelo de que el grial era un instrumento fundamental de toda esa lucha del bien y del mal. Luego aparece la lanza de Longinos. La Mm, lanza de Longinos es los últimos restos de la lanza del legionario Longinos, que en teoría también clavó se a la Cristo, llevó propio Cristo. José de Mm, Arimatea, vaya arqueólogo, iba muy cargado, desde y luego. va desde luego muy cargado y bastante ocupado cogiendo restos. Se la clavó a Cristo, por tanto era un símbolo de atacar y Mm, vencer al Dios cristiano. Luego se convierte en un símbolo también maligno, un símbolo con mm, el que se lucha para vencer al bien, ¿no? Bueno, todo esto lo teoriza Otto Rand. Otto Rand forma parte de las SS, pero tiene diferentes condiciones que digamos que le dificultan prosperar en las SS. Aunque al principio era uno de los teóricos de cabecera y tenía una buena conexión con Hitler, con algunos más, parece ser que tenía orígenes judíos, eso ya mm, lo incapacita para seguir por ahí, y luego hay menciones de alcoholismo, parece ser que era homosexual, por tanto las SS lo mm. condenan. En una de esas misiones míticas, y todavía parece que no se descubrió ni el cadáver, Sí. desaparece. Desaparece, muere y se lleva algunos conocimientos que podrían haber sido interesantes para todos estos círculos. Vemos siempre que hay un elemento de enigma que da como un salseo interesante siempre a Sí, estos sí, sí, temas. todo lo que rodea, ¿no? Todo lo que A esta rodea temática. a la temática. Y me comentabas antes, fuera de cámara, ¿no? De esa capacidad también y de cómo elementos religiosos del cristianismo a veces también se vinculan con las religiones nórdicas. Me comentaste, ¿no? De una crucifixión de Odín. Si me puedes dar al menos 5 céntimos, me pareció muy interesante de cara a la audiencia. Yo sobre el nazismo he estudiado bastante, y fruto de ese estudio es este libro que hice, me saturé bastante. Sí. De religiones nórdicas no sé mucho, pero sí que inevitablemente cuando lo escribía pues fui informándome, ¿no? Mm, Igual que la escuela de la Bauhaus construye pues arquitectónicamente un modelo nuevo de arquitectura, y eso coincide en todos los tiempos en el margen del elemento nazi y al final de la etapa de Weimar. ¿Qué ocurre? Que hay determinadas construcciones que se crean como espacios pues, para rendir culto a las religiones nórdicas. sí. Y en uno de me parece que está en Bremen, no estoy muy seguro, en uno de los espacios, podemos decir, iglesias paganas, Mm. pues en uno de esos espacios se ve un Odín crucificado. Claro, dices, es una suplantación clara Claro. a Me Cristo. dijiste en el árbol este mítico, ¿no? Y El entonces, Yadrisil. y entonces Mm, resulta que en los Edas son la base, podríamos decir, de toda la mitología escrita en runas, en un idioma muy particular, mm. que las SS convierte en su idioma, digamos, mítico y de cabecera. Esas SS dobladas Esas aquí runas. no eran SS, sino que era las runas SIG, que Ujú. tenían una simbología concreta. Dicho eso. Eh, Odín crucificado, ¿qué significa? Odín crucificado primero significa que Odín en una de estas historias se autocondena para hacer de redentor, de Dios redentor, Mm. y se crucifica al árbol sagrado Yadrisil. Claro, tú dices, bueno, aquí
Yo no sé si eso venía directamente de los Edas o lo que hacen es contraponer al cristianismo, porque además la posición es directamente crucificada, por tanto, una cruz clásica. Volvemos al tema que antes mencionábamos, Álvaro. Se intenta siempre suplantar al modelo o utilizar los símbolos que tienen las otras religiones pues para hacerlas más digeribles. Y es curioso lo que dices porque también, ¿no?, veo claras reminiscencias al mito de Prometeo, del mundo de la mitología griega, ¿no? Por Sí, ejemplo, vemos esa especie de redención por el bien de la humanidad. Pero bueno, el mito de la redención y del sacrificio del líder por la humanidad, eso lo estudió mucho Campbell, no solo está en nuestro territorio, en Europa, es mundial. sí, ¿no? Encuentras el mito de la redención desde en crónicas y en cuentos japoneses hasta en mitos orales africanos. Son Por arquetipos, tanto, ¿no?, que perduran en el pensamiento digamos, colectivo. digamos que eso es algo muy intrínseco de nuestra especie. Bueno, Nicolás, no vamos a continuar por ahí porque es que si no nos da Un placer. para horas de debates muy interesantes, pero que yo imagino que la audiencia también tiene Su paciencia, tiene su paciencia, tiene su paciencia. Muy bien, pues me ha parecido muy interesante, muy, muy atractivo todo lo que has comentado sobre el esoterismo nazi, pero me gustaría preguntarte, el esoterismo, ese pensamiento, ese gusto por lo mágico, por lo esotérico, por lo que trasciende más allá del mundo racional, al menos en el contexto de Occidente, ¿muere con el Tercer Reich o perdura? Todo ese esoterismo, todo ese mundo oscuro, oculto, Mm. no nace con el nazismo, ni nace tampoco con el nacionalismo alemán del siglo XIX, no muere con el nazismo y sigue existiendo, con diferentes ropajes, con diferentes modelos. Buena parte, lo de la raza aria en sí, solo se lo creen cuatro locos todavía, pero lo del mito de la Atlántida es un tema recurrente y es un tema que todavía está. Toda la mitología sobre la lanza de Longinos y el Grial, solo mencionaré dos películas. Vamos a la saga de Indiana Jones, o por ejemplo hablamos de Constantín y todo lo que es las teorías de brujería y satánicas, que hay muchos grupos satánicos en Europa, muchísimos. Por tanto, todos son elementos que siguen perdurando. El nazismo lo que hace es apropiarse de ellos, intentar utilizarlo y realmente teoriza mucho y construye mucha más doctrina, pero siguen estando presentes y esas ideas siguen siendo o formando parte de la cotidianidad de mucha gente. ¿Tú crees que también ha sido, podríamos decir, asimilado por estructuras políticas? Muy probablemente, muy probablemente. Yo creo que al final hay algunos historiadores, hay algunos teóricos que hablan de las teorías políticas como religiones políticas, porque todas tienen un ideario y un modelo, ¿no? Pues algunas, evidentemente, han utilizado determinados modelos que podríamos decir no de pureza racial, pero sí de, a ver, no quiero ser brutal en los términos, pero buenas partes desgraciadamente, ahora que estamos viendo la posición de Israel con esta brutal guerra, pues vemos eso de los pueblos elegidos, de que Dios nos ilumina a nosotros, Sí. son tristemente, también enfrente con el Islam encontramos algunas de esas posturas, pues tristemente pues son utilizadas los modelos de dioses únicos, los modelos de dioses redentores, pues siguen siendo utilizados Sí, bueno, por la actualidad política. Y elementos mágicos, pues hombre, no directamente, pero sí indirectamente. Muchos de los caudillos mágicos que tenemos en el mundo, que son como seres que no se equivocan nunca y que son semiperfectos, pues solo hace falta visitar la realidad política actual para ver lo muchas de vemos esas. en múltiples ideologías, es lo que decías tú, ¿no? En el caso del sionismo en Israel, e incluso que trascienden y que llegan a nuestros días, ¿no? Vemos corrientes como, uno tampoco se quiere posicionar, pero como las ideologías woke y todas estas ideologías que tienen reminiscencias religiosas, ¿no? Y vinculadas también muchas veces a lo irracional. Y muy interesante lo que comentaste, ¿no? De que ha habido teóricos que han analizado, ¿no?, esa secularización de ideas religiosas, ¿no?, a ideologías políticas. Así a bote pronto, por ejemplo, el propio Carl Schmitt teorizó sobre esto, ¿no? Un hombre además vinculado con el Tercer Reich. Sí, sí, totalmente. ¿No, Nicolás?
las vinculaciones con el Tercer Reich no mueren con el Tercer Reich. Solo mencionar dos personas. Toda la teorización sobre, bueno, física y tecnológica sobre proyectiles, misiles y carrera espacial, von Braun, Sí. Albert Speer, uno de los grandes ingenieros y estructuradores de toda la maquinaria de funcionamiento Sí. del Tercer Reich, pues estos señores se murieron, si no recuerdo mal, a principios de los 80 en su cama, colaborando unos con los Estados Unidos y otros el Reich, por así llamarlo, muchos de sus pensamientos y de sus teóricos, pues no mueren ahí, Sus sino que siguen, ramificaciones continúan a día de hoy. siguen estando presentes. Y el elemento nacional como elemento crucial, eso está en todos los fascismos, está en el nazismo de una manera muy fuerte. El nazismo enloquece y convierte el nacionalismo ya en la pureza darwiniana y de especie, pero no olvidemos que cualquier principio nacionalista es un principio de exclusión, es mi opinión personal, y evidentemente queda aquí. Muy bien, Nicolás. Pues yo creo que nos ha salido un podcast, desde luego, que no deja a nadie de la misma manera. Muy interesante, se aprende mucho. Y bueno, y aquí concluimos. Nicolás, un placer haberte tenido hoy Un aquí. placer para mí, como siempre, por supuesto. Y recomendar a todos este libro, lo tenéis en la descripción. Y ya sabéis, apoyar a este canal dando un me gusta, comentando también ideas que tengáis para futuros programas. Tanto mi compañero Andreu como yo siempre estamos al tanto y todas las ideas pues, son bien recibidas. Y acordaros también de suscribiros al canal porque según me informan es gratuito y es una gran ayuda tanto para este canal, para crecer, como para que vosotros siempre os mantengáis atentos al ritmo de las publicaciones, las cuales, pues bueno, no son siempre muy constantes, pero siempre nos esforzamos por traeros a gente tan interesante como el colaborador y amigo de hoy, Nicolás. Pues un abrazo a todos y un saludo.